hardware externo que nos permitían a nosotros trabajar en el desarrollo y en la depuración de un sistema con microcontroladores. Era bastante costoso porque habíamos dicho que se tenía que crear una circuitería especial que reemplazaba al micro que tenía la placa destino, para lo cual el micro tenía que estar montado en zócalo. Pensemos que hoy en día la tecnología nos llevó a que trabajamos con montaje superficial. No trabajamos con integrados que sus patitas atraviesan el impreso. Con lo cual, un zócalo para montaje superficial puede estar costando $500. Entonces la pregunta es, ¿estoy yo dispuesto a colocar adentro de esa placa un zócalo de $500 que seguramente debe ser 5 veces el precio de toda la placa, 5 o 10 veces el precio de toda la placa? Con lo cual, si a eso le sumamos de que en la conexión de esta CPU de emulación con el sistema de control que vemos acá a la derecha de la línea de puntos es a través de un cable plano, y hoy en día estamos hablando de micros que trabajan a 240 MHz, por ejemplo, se hacía muy complicado de implementar desde el punto de vista tecnológico. Había una disipación de energía muy importante, restricciones, y el costo era altísimo porque eran dispositivos que arrancaban de los $5.000 y llegaban a los $15.000. Y si yo cambiaba el micro, tenía que gastar de vuelta o toda esa plata o una plata importante que era la parte que encontramos sobre la izquierda, el módulo de emulación. Hubo en algún momento empresas como por ejemplo Tektronix, la que hace los osciloscopios hoy en día y otros instrumentos similares, que hizo emuladores multipropósito, es decir, que uno cambiaba el módulo de emulación y tenía la posibilidad de trabajar con otro micro. Pero al ser genérico no respetaba en su totalidad lo que había pensado el fabricante del micro para mostrar en la etapa de depuración. Con lo cual era una solución, pero una solución a medias porque no tenía todas las prestaciones que tenían los emuladores originales e individuales para cada micro. Lo cual, evidentemente, estar hablando de una inversión para un proyecto de miles de dólares y en veces el proyecto no sale, se hacía muy complicado. Esto llevó a una alternativa que se llamó la norma IEEE 1149, que siempre les recuerdo que el IEEE es el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, a la cual nosotros desde cualquier computadora de la universidad podemos acceder para descargar normas y para acceder a información general, a un montón de trabajos de papers por un convenio que tiene el Ministerio de Educación con el IEEE. Entonces, todas las universidades nacionales están en condiciones de acceder a la biblioteca del IEEE. No en su totalidad, pero en una cantidad importante como para poder acceder a paper para hacer investigación. Paréntesis, este fue un espacio comercial, pero vale la pena saber lo que es el IEEE y estar asociado al IEEE, porque a nivel de ustedes, como estudiantes en este momento, cuesta solamente $13 para empezar a recibir información y documentación que al principio, es en serio, uno no entiende ni los títulos, pero forma parte de la realidad tecnológica actual y paulatinamente nos vamos a ir formando en una cultura de tecnología avanzada, porque todo lo que pasa en el mundo de la tecnología en nuestro ámbito pasa por el IEEE. Entonces es muy recomendable que se asocien al IEEE y eso le trae beneficios también a la facultad. Bien, volvemos al programa principal. Surgió un grupo que se llamó en su momento Joint Test Action Group. A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes
que hacía este grupo. Join es unión, grupo, rejunte, test, prueba, acción, grupo. Es decir, como leemos al revés habitualmente, grupo de acción de un rejunte de gente que está trabajando en prueba. A ver, ¿qué hacía esta gente aparte de jugar al póker? Trabajaba en testing. ¿Qué significa trabajar en testing? Es un tema que muy probablemente ustedes hasta ahora no han tratado en la carrera, pero ¿cuál es la idea? La idea es que si yo fabrico una placa, la tengo que probar. Claro, ustedes miran, el prototipo lo pruebo, pero en detalle. No, tengo que probarla en producción. Hay razones que son muy importantes, que el producto que sale de fábrica no esté fallado. Desde el punto de vista, por empezar, del prestigio, del nombre de la empresa. Y en segundo lugar, desde el punto de vista económico. Si yo saco un producto fallado, está en garantía, yo me tengo que hacer cargo de que el producto venga desde el usuario hasta mí para ser reparado y pagar el envío también. Que muchas empresas no le den pelota es otra historia, pero la ley argentina dice eso, la ley de protección al consumidor. Con lo cual es un montón de plata que yo estoy perdiendo porque salió un equipo fallado de fábrica. Con lo cual tengo que elaborar políticas de testing, políticas de prueba, desde el momento en el cual estoy haciendo el desarrollo. No es algo que hago al final, sino que lo tengo que ir previendo en el momento del desarrollo. Hay básicamente dos técnicas de prueba. La primera, que en nuestro país es la más popular, es, acá tengo mi placa de prueba, le coloco un conjunto de conectores en el cual, por ejemplo, obviamente que esto es en líneas generales y que dependerá de cada diseño en particular. Por un lado le colocaré excitaciones y por otro lado tendré respuestas. Es decir, excitaciones significa que tendré que prever todas las condiciones de prueba enviando la combinación de señales digitales y de señales, los valores de señales analógicas tales que aquí tenga que tener un conjunto de respuestas bien predefinidas. Con lo cual se supone que si a este conjunto de excitaciones que le voy metiendo en forma periódica le suceden el tipo de respuestas, la placa sale aprobada. Es habitual hoy en día que yo mande fabricar mis placas a terceros. Hay empresas que se dedican a la fabricación de placas. Si Dios quiere vamos a ir a visitar una empresa de gente amiga en Ciudadela antes de fin de año. Si algún día directamente acordamos y nos encontramos allá, y vale la pena ver cómo es todo el proceso de fabricación de impresos, de preparación de las placas, de montaje y de testing. Bien, el testing se lo mandan habitualmente a hacer también a la empresa que le armó las placas, para que lo resuelvan en el lugar. ¿Qué sentido tiene que me devuelvan las placas, yo detecte una falla y tenga que viajar la placa nuevamente al tipo que la armó? Entonces, lo habitual es que yo le dé una microcomputadora especial diseñada por mí, que lo que hace es generarme las excitaciones y verificar las respuestas. Y que me prenderá un LED verde o un LED rojo. Y si me prende el LED rojo, al lado en un display aparecerá, por ejemplo, un código que dirá no pasó la prueba de la entrada analógica. ¿Está bien? ¿Está claro esto? Digamos, esto es lo que se hace muy habitualmente aquí en nuestro país. Sobre todo cuando estoy utilizando microcontroladores de la vieja guardia, que no tienen lo que vamos a mencionar en un ratito. La segunda alternativa, que es mucho más general, pero también mucho más cara, es, en lugar de pensar en un conector de borde en el cual pongo excitaciones y en otro conector de borde en el cual tengo respuestas, es generar una cama de clavos. La cama de clavos, como su nombre lo indica, son un conjunto de pines que tengo, en los cuales, por supuesto, la placa tiene que calzar perfectamente en las posiciones adecuadas, y en algunos pines iré generando estas excitaciones y en otros pines iré recibiendo las respuestas.
Entonces ahí no tengo que prever estos conectores de borde especiales. Entonces está bárbaro esto. ¿Cuál es el problema? El costo. Las camas de clavos son muy caras. Forman parte, digamos, las grandes, por ejemplo, los grandes circuitos se prueban con cama de clavos, porque me admite, por ejemplo, que si en algún momento tengo que rediseñar el impreso, yo lo único que tengo que hacer es correr uno de los clavitos. Por supuesto que los clavitos están en una matriz, que es una matriz de una enorme cantidad de columnas y una enorme cantidad de filas, y voy haciendo aparecer los pines en las intersecciones que me interesan. Y luego los conectaré a través de una matriz electrónica para generar las excitaciones y para recibir las respuestas. Se dan cuenta que todo esto es costoso. Con lo cual, el método de cama de clavos, bed nails en inglés, es muy interesante, pero es difícil de implementar, sobre todo cuando tengo pequeñas producciones, porque es demasiado caro para pagarlo con el testing de 100 placas. Bueno, apareció en la década del 80 un grupo de gente que quiso buscar otra alternativa. Esa otra alternativa se llamó JTAG y que después fue tomada por el IEEE, que originariamente buscaba solucionar el problema de testing, sobre todo cuando vimos que la circuitería empezaba a trabajar a cada vez más velocidad. Por lo tanto, estas excitaciones y estas respuestas tenían que manejarse a una velocidad que empezaba a haber problemas de contorno, ya que esto eran cables que iban conectados a otro dispositivo. El IEEE, entonces, lo que hizo fue adoptar, mejor dicho, una norma que habían empezado a generar este grupo de gente que trabajaba en testing, lo incorporó como norma y fue adoptado rápidamente por los fabricantes de microcontroladores y fundamentalmente al principio de procesadores digitales de señales, DSP, porque ahí ya se habían encontrado con el tema de la respuesta en frecuencia, ya que eran dispositivos que ya en aquella época, estamos hablando de 20 años atrás, trabajaban a 400 MHz, frecuencias que en aquella época eran terribles. Hoy en día un DSP puede estar trabajando a 1 GHz, con lo cual obliga a tomar una especie de idea que surgió con el 8386. El 8386 es el tatara abuelo de los Core i3, i5, i7 que tenemos hoy en día. Es decir, fue el primer paso de tener un microprocesador más o menos serio en una PC. Bueno, en el 386, cuando se dieron cuenta de que todos esos mecanismos de depuración que se tenía hasta ese momento, lo que habíamos hablado de los emuladores, caía en desuso por las velocidades, ya superaban en aquella época los 25 MHz, estoy hablando de la década del 80, empezaron a incorporar adentro del micro registros de depuración. Entonces incorporaba dentro del micro un registro que trabajaba básicamente como un comparador. Entonces, cuando el contador de programa igualaba el valor ese que yo había cargado en ese registro, se producía la detención de la ejecución del programa y se pasaba a ejecutar un programa especial que yo tenía que diseñar, en el cual me mostraba, por ejemplo, en una pantalla el estado de los registros internos del micro o de una posición de memoria. Es decir, que esa fue la apertura a una nueva modalidad de depuración, en la cual empezaba a colocar la parte de debugging adentro del micro. Esa misma idea fue tomada por la gente de JTAG para incorporar adentro del micro parámetros de depuración. Y después fue tomada por los fabricantes de microcontroladores cuando apareció ARM7 y Cortex para montarse en JTAG y permitir de esa manera dos cosas muy importantes. La primera de ellas era la programación del microcontrolador a través de esta interfaz. La segunda era la depuración. Es decir, yo podía directamente con un conectorcito
pequeño que colocaba en el micro, ya podía trabajar en la parte de depuración en una forma muy económica. Vamos a ir avanzando un poco con esto. Bien, entonces, JTAG es una norma del IEEE hoy en día, la 1149, que ya tiene varias modificaciones a lo largo del tiempo, en la cual tenemos entrada de datos, tenemos entrada de testing, tenemos salida normal de datos y salida de testing. 4. Y aparte tenemos una señal de control de unas celdas que están dentro que me permiten ir redireccionando la parte de testing para ir barriendo distintas partes del sistema. Esas son las 5 líneas fundamentales de JTAG. Dependerá del fabricante del microcontrolador cuál de estas líneas adopta. Hoy en día se ha generado una alternativa más económica, que es lo que se llama Serial Wire Viewer. Es decir, que utilizo un solo cable, que por ejemplo está definido por ARM para la familia Cortex. Con lo cual, este Serial Wire Viewer, o debugger también, en realidad lo que hace es tomar la línea de salida y estar monitoreando en forma telemétrica lo que está haciendo el micro. Puedo, inclusive, si ustedes lo buscan en internet, se van a encontrar algunos trabajos que usan esta salida para actuar para interactuar con nuestro sistema de debugging muy económico a través de una UART. Es decir, que le coloco una UART de un microcontrolador, inclusive el propio que yo estoy utilizando, y hago depuración viendo por dónde está ejecutándose en forma telemétrica. Me están enviando por medio de una UART en forma periódica por dónde está trabajando el micro. Es una forma muy barata. Tengo que trabajar con unos muy pocos pines para armar toda esta historia. Entonces, con la idea del JTAG, puedo llegar a manejar con un solo puerto de JTAG, es decir, con solo 5 líneas, lo que puedo hacer es ir manejando varios JTAGs, en los cuales voy a tener que la entrada de datos TDI la voy pasando a serie como si fuera un contador que los conecto en cascada en ripple counting, es decir, que los conecto en cascada, y la salida me viene la salida del último. Y luego yo lo que hago es seleccionar con qué dispositivo quiero trabajar. De esta manera no tengo que colocar un JTAG para cada micro que conecte, porque puede ser que tenga una placa en la cual tenga más de un micro. Entonces puedo trabajar con esta configuración. Me permite también trabajar de esta manera en el caso que tenga más de un núcleo adentro de la pastilla del microcontrolador. Entonces, desde el lado de afuera tendremos clock, este es opcional, entrada de datos, salida de datos, selección del modo, y después tenemos, estos son opcionales, que aparecen entre corchetes, reverse clock, para trabajar con un clock de forma diferencial, y el reset. El JTAG, por ejemplo, esta es una placa para Cortex M4 que hace Keil sobre el hermano mayor del micro que nosotros utilizamos en la clase. Acá es el LPC 4337 que está en esta placa aquí, y que está previsto que coloque, que tenga un conector en el cual lo que aparece aquí sobre la derecha es un conector JTAG, un adaptador JTAG que me fabrica Keil. Esto no es caro, esto está en el orden de los $150. Y me permite trabajar con el JTAG completo. ¿Por qué? Porque los microcontroladores, inclusive el nuestro, tienen patitas dedicadas a esas 5 señales que vimos recién.
Es decir, que no tengo que agregar nada de hardware. Tengo que conectarlo, pero eso sí, tengo que manejarlo externamente enviándole datos y leyendo datos. Eso me lo permite hacer esta caja que tiene un poco de inteligencia, pero básicamente es un adaptador USB a JTAG. Tiene un micro adentro, tiene buffers, tiene trasladadores de nivel y me permite entonces, por un lado, trabajar recibiendo información de USB. Es decir, cuando lo conecto, USB detecta un dispositivo, se intercomunica con el dispositivo y descarga el device driver para manejarlo, en lo cual habitualmente lo que hace es pedirme la dirección en donde tiene que descargarlo o le tengo que dar vía un CD el driver. Entonces se me incorpora en mi debugger, en mi programa, en mi entorno, en mi LPC Expresso, el equivalente al LPC Expresso, se me incorpora la opción de trabajar con este JTAG completo, es decir, las 5 líneas. ¿Qué es lo único que tuve que hacer? Poner un conector para vincularme con el U-Link, que ya es propietario de Keil. Tuve que poner un conector. Me viene, cuando compro esta unidad, me viene con varios conectores distintos, varios cable planos distintos. De manera que, de acuerdo con la familia de micros que yo haya seleccionado y la disposición que yo decidí utilizar en la placa, voy a tener que abrir esto con 4 tornillos, sacar un conector que tiene, reemplazar el cable y pasar a trabajar con otro micro. Es decir, tardo 1 minuto en adecuarlo para un nuevo micro. ¿Fui claro? Hablando así en el aire. ¿Sí? Bien, esta es una alternativa plena de debugging que no es demasiado costosa. No estamos hablando de los miles de dólares de los emuladores anteriores. En la casa de la familia Cortex ya viene preparado la parte de debugging, porque fíjense, acá vamos a ver que hay una parte que dice test debug, y acá me aparecen las 5 líneas que habíamos mencionado recién para el control de JTAG. Así que me aparecen como patitas del micro. Y acá para la parte trace tengo la alternativa de trabajar de una manera más sencilla, con menor información, pero que es más fácil de implementar. Entonces, esto ya me viene provisto por el fabricante. Esto lo exige ARM. Cuando entrega una licencia de Cortex, dice, tenés que incorporar algo de todo esto. En el caso de los micros más económicos, tengo solamente la posibilidad de hacer el trace. Trace es trazado. Trazado significa es ir mostrándome por dónde va trabajando el programa sin tener demasiado control de lo que puedo llegar a indicarle al micro. Entonces, en el caso de la arquitectura de la norma IEEE, lo que me dice es que tengo que tener una estructura, y acá me aparece una frase que ustedes en los documentos que busquen, porque es un tema que vale la pena leer, porque de ampliación para todo lo que ustedes quieran trabajar de aquí en más, desde este momento en más. Obligatorio en procesamiento digital de señales y obligatorio también en microcontroladores. Y como la mayor parte de las aplicaciones hoy en día requieren una de esas dos alternativas, es importante que profundicen en este tema. En Google van a encontrarse con un montón de opciones para leer, de trabajos y de preguntas, y hay videos también y tutoriales. Es decir, si ponen tutorial JTAG Cortex, por ejemplo, o si ponen, por ejemplo, en YouTube, ponen lo mismo, JTAG Cortex, se van a encontrar con videos. Hay algunos de ellos que son largos, hay uno que tarda 48 minutos, y cuando uno termina de verlo dice, qué rico que estaba el café que tomé. ¿Y qué era esto? Es decir, que habla en forma genérica. Es un docente de una universidad americana que habla en forma genérica y no es nada concreto. Entonces, cuando uno al principio ve que no ponen la carne en el asador, escápense. Busquen otra alternativa. Entonces, hay un montón de información, ya sea en Google para ver para leer tutoriales, o ya sea en YouTube para leer videos. Los videos, selecciónenlos. Hay uno que, si me acuerdo, después les subo la dirección, que vale la pena
leerlo. Es un tipo que, en lugar de usar grandes transparencias y un montón de medios, usa una imagen sobre un pizarrón y habla todo sobre esa imagen, y realmente es bastante bueno, es bastante aclaratorio. Entonces lo que dice IEEE es que tenemos que utilizar vinculaciones de Boundary Scan Register. ¿Qué es Boundary Scan Register? Boundary es vecindario. Ese es un registro de barrido del vecindario, es decir, no quedarnos solamente con un pedacito, sino que poder estar barriendo todo el vecindario, distintas partes accesorias a la parte principal que queremos testear. Con lo cual ampliamos el abanico. Entonces tenemos un montón de pines que podemos llegar a estar testeando, y todo esto generándome salidas sobre TDO, que era la Test Digital Output. Entonces, de esta manera yo decido qué es lo que quiero que vaya sobre la salida, si datos que me vienen del vecindario, adecuadamente manejados por un conjunto de registros, que yo los cargo en forma serie. Si piensen que acá el manejo en tiempo real es relativo, porque depende de la configuración en cada caso, pero tiene varias restricciones, porque todos estos registros que me aparecen acá los tengo que cargar en forma serie, es decir, bit a bit. Entonces yo no puedo estar pretendiendo tener a la salida el estado actual del micro cuando estoy cargando datos en forma serie. No me da la velocidad. Entonces, más que todo lo que tengo es información telemétrica. Telemétrica significa, es lo que me da un satélite, esos experimentales que yo veo que van pasando en el horizonte. El tipo está mandando la posición, las coordenadas y quién es. Punto. Yo acá abajo con un receptor estoy detectando que me llega esa información. No me pida demasiado más. No me pida fotos. ¿Alguna pregunta? Nosotros, por ejemplo, ¿cómo trabajamos con el LPC Expreso? En el LPC Expreso tomamos datos en forma serie. Nosotros, cuando ponemos un breakpoint en el LPC Expreso, lo que hacemos es mandarle al registro de control la dirección en la cual yo quiero que pare. Entonces, cuando se produce la comparación y se produce el breakpoint, se frena el micro, se detiene la ejecución del micro y se pasa a ejecutar una rutina que yo tuve que haber escrito, o José LPC Expreso tuvo que haber escrito, como para darme el control. Y ahí, ya fuera de tiempo real, si el micro está parado para la ejecución del programa principal, está ejecutando una rutina que yo tuve que haberle provisto para, por ejemplo, mostrarme el estado de los registros. Pero eso lo hace cuando tiene ganas, cuando tiene tiempo. Piensen ustedes que nuestro mundo visual son eternidades para el micro. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí 100 milisegundos mirando una pantalla es imperceptible. Entonces, si desde el momento en el cual se produjo el breakpoint hasta el momento en el cual me aparecen a mí los datos del micro, el estado de los registros del micro, tardaron 100 milisegundos o 200 milisegundos, yo no me entero. Sin embargo, el micro ejecutó centenares o miles de instrucciones. ¿Para qué? Para llenar en la pantalla el estado de los registros. Entonces, yo en forma serie cargo, por ejemplo, un breakpoint, y cuando se llega al comparador que tiene adentro del micro, compara esa dirección de breakpoint con la dirección efectiva de ejecución en este momento, se genera una, por ahora, interrupción. Esa interrupción pasa a ejecutar una rutina que le tuve que haber provisto yo o don José LPC Expreso, que lo que hace es, por medio de un programa, empezar a barrer el estado de todos los registros y mandármelos en formato legible para que me aparezca en la pantalla. Entonces, si yo quiero, puedo utilizar lo que me aparece vía el LPC Expreso, o si yo quiero, puedo escribir una aplicación que sobre un fondo de pantalla negro me aparezca en números blancos el estado de los registros. Eso lo escribo yo si quiero, interceptando esa interrupción de apareamiento que dije antes. Sí. No, la pregunta es más o menos lo que dijo recién. O sea, la pregunta es que me envíen, que me muestren por pantalla información, digamos, de los registros que quiero ver. Eso es, a ver, no es
estando conectado y debagueando con un JITAR, ¿verdad? Desde el IDE de Sí. Expresso. Sí, sí, lo que pasa es que el micro dejó de ejecutar el programa que a mí me interesaba depurar. No sé si eso lo entiendo, pero mi pregunta es, yo por ejemplo, abro la computadora acá, hago un programa sencillo para encender y apagar un LED. Quiero ver el registro del GPIO, a ver el estado. O sea, yo tengo que proveer también la rutina de que cuando llega el breakpoint que yo quiero, me devuelva esos datos. Claro. Eso es lo que me resuelve, por ejemplo, de forma muy piola, el Eclipse. ¿Saben lo que es Eclipse? Bueno, el Eclipse de LPC Expresso. ¿Está bien? Es decir, fíjense que en realidad Eclipse fue pensado para trabajar en Java. Y que después un grupo de visionarios dijeron, no, lo vamos a usar nosotros, ya que es un entorno muy genérico y muy piola, lo usamos nosotros para trabajar sobre micro. Y a partir de ahí la mayor parte de los fabricantes de micro empezaron a trabajar sobre Eclipse, generando, por ejemplo, el LPC Expresso. Y ahí tuvieron que escribir las rutinas como para que yo pueda chusmear el estado, por ejemplo, del GPIO. El micro no me hace nada, no me facilita las cosas, salvo que me da una excepción cuando la dirección de ejecución coincide con una dirección que yo le precargué. ¿Cómo se la precargué? ¿En qué forma se la precargué? En forma serie. Es decir, ¿cómo fue que hice? Cuando yo escribo, seteo, por ejemplo, en forma gráfica, seteo el lugar en el cual quiero que ponga el breakpoint, no se está ejecutando en ese momento el programa que yo quiero analizar. Está bajo control del entorno de desarrollo del LPC Expresso. Entonces, cuando yo selecciono en el amarillo, donde quiero que se ponga el breakpoint y me aparece la flechita en el costado, entonces, en ese momento, le transfiero en forma serie al micro la dirección en la cual quiero que pare. Para lo cual, fíjense, yo no tengo que escribir para cuando se ejecute la instrucción que está en la dirección 00013FE. Eso no lo tengo que hacer yo. ¿Qué lo hace? El entorno de desarrollo, que el tipo es piola, lee el cursor, ve donde yo fue que me paré para hacer el breakpoint, traduce esa posición del cursor de mi pantalla a las direcciones que él mismo generó cuando compiló y generó el ejecutable. Entonces él es el que traduce a 00013FE. Entonces ese 0013FE se lo manda por línea serie al micro para que cargue el registro de comparación. ¿Sí? Todo eso tarda milisegundos. Yo que me entero. Cuando yo le digo go, run, entonces el tipo se larga a ejecutar, pero para mí esos milisegundos que tardó en armar toda la película y transferirle y setearlo, para mí quedan, pasan desapercibidos. Pero hubo todo un montón de operaciones inteligentes que se tuvieron que hacer y que los hace el entorno de desarrollo. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bueno, osciloscopios. Los osciloscopios son herramientas de diseño y de depuración. Yo puedo, de diseño porque puedo ver si la señal que quiero generar para excitar mi proyecto es la que yo quiero, y después también para ver el resultado. Hoy en día los osciloscopios trabajan sobre displays gráficos LED, con lo cual se pueden llegar a trabajar en un volumen muy pequeño a muy alta velocidad, y yo puedo retener imágenes, es decir, puedo, cuando se produce una condición, tomar una foto de la imagen. Esto que ustedes ven acá, y que está acá porque no se sabe dónde ponerlo por el volumen que tiene, esto era la estrella del departamento en la época que yo cursé allá en la prehistoria.
es decir, hace más de 40 años, esto era la estrecha. ¿Por qué? Era un osciloscopio con retención de imagen. En aquella época, las guías de trabajo práctico eran realmente artesanales porque había una cámara, un dispositivo que adosaba una cámara fotográfica al monitor, al tubo. Y acá tiene un tubo, esto que ustedes ven acá, la mayor parte de esto es un tubo. La parte del frente del tubo, que era de retención, era una cosa maravillosa, tecnológicamente maravillosa para retener en forma analógica. Entonces, todo esto costaba decenas de miles de dólares de aquella época. Y para hacerlo más versátil, esto que tienen acá se llamaban plugins. Entonces uno cambiaba esto era, aparte fíjense ustedes el detalle de las llaves selectoras, que una llave selectora que se movía acá adelante movía algo acá atrás. Era un prodigio, costaba miles de dólares en forma justificada y tenía distintos módulos o plugins de acuerdo con las funciones. Esta era para tener doble canal, 2 canales. Acá tenemos una unidad de muestreo para que lo que hace un osciloscopio cotidiano hoy en día de muestrear información, esto requería un plugin que costaba miles de dólares y esto es, no sé qué es, Type H plugin, no sé qué, bueno. Y aparte, llevarlo, esto que ustedes ven acá, era para poder moverlo. Realmente es un prodigio de la tecnología electromecánica de aquella época. Bueno, todo eso lo conseguimos hoy fabricado por los chinos a la centésima parte. Por ejemplo, es común tener hoy un osciloscopio, por ejemplo, un osciloscopio de primera marca, Tektronix, por ejemplo. Básico, es un osciloscopio que se puede conseguir arrancando los 400, 500 dólares. Y Tektronix es marca líder. No estamos hablando de cifras descomunales, prohibitivas, es decir, no tengo que dejar de comprarme el departamento para comprarme el osciloscopio. ¿Y qué tienen? Por ejemplo, estamos hablando de un osciloscopio de 100 MHz, que para las aplicaciones cotidianas que nosotros podemos llegar a hacer es satisfactorio, que tiene varias entradas, tiene por ejemplo 2 canales de entrada y tiene entrada externa también para manejar el disparo y para poder sacar la información que yo tengo acá, por ejemplo, para mostrarla en un monitor más grande. Y tiene en la parte de atrás conectores digitales para comunicarme, por ejemplo USB, y en muchos casos también la posibilidad de ponerle una tarjeta SD como para grabar imágenes en la tarjeta SD y después yo llevarlo al medio del campo, porque esto está alimentado por batería. Esto obviamente que necesitaba 220 volt, 75 amperes más o menos, y que hoy en día esto lo alimento a baterías. Entonces puedo irme al medio del campo, tomar información, retenerla, guardarla en la tarjeta SD y procesarla posteriormente. Hay algunos que vienen con FFT incorporada, como para que yo pueda ver la distribución espectral de la señal que estoy midiendo. Claro, porque adentro que tienen un microcontrolador, o varios, y esos microcontroladores me pueden hacer, por ejemplo, una vez que adquirí los datos, le pongo florcitas y monitos y hago lo que quiero con la información que tengo adquirida. Cosa que ahí era absolutamente imposible de hacer. Lo más que podía hacer era sacar una foto. Las guías de trabajo práctico en aquella época eran un prodigio, porque uno tenía que calcular, escribiendo la máquina, el espacio que iba a llevar la foto. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero medir más de 4 señales? Por ejemplo, que quiero medir 4 pines de entrada-salida. Con 4 señales en la pantalla del osciloscopio se me hace complicado diferenciar. Por más que hoy en día le pueda asignar colores, miren qué cosa notable, trivial, que es asignarle colores a cada una de esas señales. Pero ya se me empiezan a superponer y a empastar la imagen. Entonces, aparecen los analizadores lógicos. Los analizadores lógicos, en este caso también elegimos Tektronix como marca de referencia, son
dispositivos digitales. A diferencia del osciloscopio, que lleva una señal analógica, la amplifico y después la muestreo, desde el primer momento los analizadores lógicos trabajan como conformando la señal de entrada y la procesan toda en formato digital. Es en realidad un monitor con un montón de electrónica alrededor. A diferencia del osciloscopio, que tengo circuitería y un display más o menos moderado. En el caso de los analizadores lógicos, es un gran display y fíjense que puedo llegar a mostrar un montón de señales. Ahora, eso sí, no me pidan detalles. Acá son solamente ceros y unos. Es decir, que acá desde el primer momento entramos en el mundo digital. El analizador lógico es un dispositivo caro. Para que ustedes tengan una idea, el analizador lógico que yo utilizo en la Universidad de San Martín se compró con un aporte que se hizo, que era el PROMEI, el Programa de Mejoramiento de la Enseñanza de la Ingeniería, allá hace como 10 años de eso, y salió como $15.000. Y las puntas de prueba, porque ojo, el analizador lógico lo venden así, la caja esta que ustedes ven. Hay que comprar las puntas de prueba, que una es las puntas de prueba. Las puntas de prueba cuestan $10.000. Digamos que las ruedas del auto cuestan tanto como el motor. En el caso yo puedo llegar a trabajar una gran cantidad de señales porque tengo un display muy grande y aparte no tengo detalles, tengo solamente transiciones. Como el mundo es totalmente digital, aquí ya desde el primer momento puedo manipular y hacer lo que quiera. Por ejemplo, fijar condiciones de ver qué es lo que pasa de aquí en adelante o hasta aquí o mezcla y mezcla. Y eso lo vamos a ver ahora en detalle. ¿Alguna pregunta? ¿Esto se usa solamente para cuando tenés que ver demasiadas señales? Eso se usa cuando tiene un problema que no puede llegar a resolver con un osciloscopio. Este no se justifica que una empresa lo tenga. Sí es necesario saber que hay un conjunto de universidades o de instituciones como el INTI, como la Universidad de San Martín, que lo tienen, y que si es necesario uno va, alquila entre comillas el uso, alquila entre comillas un técnico para que trabaje con él, para no tener que leerse el manual. Es una cosa así. Este osciloscopio, este analizador lógico que ustedes ven acá, tiene adentro 2 micros Pentium. Uno de ellos es el encargado de manejar el display que corre un Windows XP Embedded, es decir, un Windows XP restringido a ese hardware. Una versión de Windows que no tiene los 132.000 drivers que tiene Windows, sino que tiene los drivers necesarios para ese hardware. Con lo cual es mucho más estable y es mucho más pequeño y más rápido, porque no tiene un montón de drivers que uno no utiliza. De todas las prestaciones que tiene Windows o cualquier otro sistema operativo, uno utiliza la décima parte, la centésima parte, porque utilizará 4, 5, 10 drivers, y después tiene un montón, de manera que sea fácil interconectar cualquier mouse o cualquier otro dispositivo. En este caso utiliza para la presentación un Windows XP Embedded y tiene otro Pentium, el modelo que yo conozco, dedicado a manejar el muestreo. Y los dos Pentium dialogan entre sí a través de una zona de memoria compartida, en la cual uno escribe los datos adquiridos y el otro le pone florcitas, moñitos y lo perfuma y lo muestra en el display. Es decir, básicamente el analizador lógico es un circuito de entrada, conversión de analógico a digital, pero analógico a digital en el sentido que interpreta solamente ceros y unos. Es decir, pongo comparadores en la entrada cuya salida me va a dar ceros y unos. Eso lo pongo desde las puntas de prueba, inmediatamente. Tengo después buffers y memoria. Tengo un microcontrolador que maneja los datos adquiridos
tengo la selección de trigger, la generación de direcciones para ir barriendo la RAM y los datos que voy tomando desde los pines de entrada los estoy transfiriendo y guardando en esta memoria RAM. Y después el sistema de display será el encargado, por ejemplo en este caso, de enviarlo por línea serie para enviarlo a una PC o por USB a una PC, porque hoy en día es posible comprar un analizador lógico que no tenga display, que use el display de la PC. Para lo cual, por ejemplo, lo más práctico hoy en día es trabajar con una interfaz USB. Entonces tendré que instalar un driver que se comunique con el dispositivo, que el dispositivo le vuelque los datos, que se corre un software en la PC que me muestra el display de la PC. Es más económico que tener todo integrado con el display, pero es más complicado como para el transporte y la manipulación. Entonces tengo el principio de funcionamiento de un analizador lógico es muy fácil. Tengo comparadores que me convierten las señales de entrada a ceros y unos. Esos ceros y unos los guardo en la memoria RAM. Después tendré algún otro sistema de exhibición, de mostrado de esos datos en una pantalla. Entonces, me conecto, programo qué es lo que quiero ver, es decir, puede ser que no quiera ver todas las señales. Elijo cuáles señales quiero ver, adquiero los datos y después los analizo. Acá hay una cosa importante. Dentro del setup yo voy a definir el modo de funcionamiento del analizador lógico. Y ahora vamos a tratar de entender qué es lo que quiero decir. ¿Qué busco? Depurar y verificar la operación de un sistema digital, obvio. Seguir y correlacionar muchas señales digitales simultáneamente. Es decir, una vez que yo adquirí los datos, con ellos puedo hacer lo que quiera. Guardarlos en un disco, guardarlos en un archivo, enviarlos por USB, enviarlos de la forma que se me ocurra. Y de esa manera poder detectar la aparición de fenómenos espurios en los bases. Un ejemplo bien concreto. Hace unos cuantos años, en una central telefónica en que yo dirigía el diseño, nos encontramos con una situación que fue terrible tratar de encontrarla. El encargado de compras de la empresa había decidido que en lugar de comprar unos demultiplexores 74LS373, chips comunes que seguramente ustedes deben haber visto en Digitales 1, es un octuple latch, una cosa pavota, de la empresa que le habíamos dado nosotros, Motorola. El tipo encontró una marca rara, pero que era más barata, y el tipo la compró. Por razones que nunca conocimos, ni vamos a conocer, al menos de este lado de la vida, probablemente del otro lado, se nos ilumine y veamos qué era lo que pasaba. Después de que se accedía a la dirección que terminaba en FF, es decir, todos unos, y se escribía o leía un dato que fuera todos ceros, ese latch se colgaba. Lo que estoy diciendo es absurdo, les juro que esto es agua, es decir, estoy sobrio. Bueno, para ese tipo de cosas, condiciones rarísimas, porque aparte se daban en forma esporádica, porque supónganse que yo estaba escribiendo datos sobre el VAS. Cuando llegaba la dirección FF, sabe Dios lo que escribía. Estaba escribiendo datos, resultaba de que una variable anterior había valido 1, andaba bien, pero si después si valía 00, se colgaba el latch y el sistema dejaba de funcionar. Bueno, para ese tipo de fallas tan cretinas es que utilizo un analizador lógico. Y después para seguir la ejecución de programas. Por ejemplo, vamos a ver casos típicos. 34 canales por pod. Pod es cada uno de los terminales que vamos a ver recién de conexión. Profundidad de memoria, el tamaño de la memoria. Ahora fíjense que acá me viene bien hacer la siguiente disquisición. Supongamos, para poner un número cualquiera, que tengo una memoria de 1 kilobyte. ¿Cuántas muestras de 8 bits puedo almacenar? 1024 en realidad, ¿no? Pero un K. Entonces, en el caso de 8 bits, puedo almacenar
un K muestras, un K valores. Si ahora trabajo con 16 bits, con muestras de 16 bits, la mitad, es decir, un K sobre 2. Y si trabajo como con muestras de 32 bits, sobre 4. Con lo cual, lo que estoy diciendo yo de otra manera, un K dividido 4, lo que estoy diciendo yo de otra manera, es que lo que tengo fijo es la cantidad de bits. Dependerá de cómo es que yo los distribuya. Por lo tanto, ¿qué tal, Juan? Esto nos va a dar la profundidad de la memoria, el tipo de muestra que yo tome. Yo voy a tener pruebas de entrada, circuito de adquisición, y que acá después tendré el análisis y el display. Una vez que adquirí los datos, los muestro como me plazca. Tengo tres alternativas: preadquisición, posadquisición y mixto para el manejo del disparo. Vamos a ver los casos. Bueno, las puntas de prueba, esto que ustedes ven acá es lo que llamábamos recién pods. Estos que son conectores. Obviamente, estos que ven aquí que son conectores que van, en este caso en particular, montados sobre zócalos especiales que tuve que haber puesto en mi prototipo. Acá queda de manifiesto bien claramente que la parte de depuración tiene que estar pensada en el momento del diseño. Es decir, no puedo colocar este zócalo después que tengo diseñada la placa. Bueno, esto es los pods que dijimos. Requiere que uno haya diseñado teniendo en cuenta los conectores. Y después, una vez que ya el equipo está bien funcionando, para la producción puedo obviarlos, es decir, o dejando el impreso sin esos conectores que son caros, o bien rediseñando el impreso, eliminando el espacio en el cual irían los conectores. Depende de tema costos. Lo que buscan entonces las puntas de prueba es convertir rápidamente, desde el primer momento, las señales analógicas a digitales, evitando fenómenos parásitos que harían que, por ejemplo, una señal que sería casi un escalón se convierta en una rampa, en una exponencial en realidad. Buscan minimizar la carga del circuito y minimizar los efectos parásitos sobre la adquisición de los datos, y que también existe la posibilidad de colocar como si fueran anzuelos sostenidos por puntas, que son los más versátiles porque me permiten ir monitoreando distintos lugares. Esta es la opción más recomendada, en la cual tengo, por ejemplo, pods de 8 o de 16 puntas. De 32 es difícil de manejar porque son demasiadas puntas y demasiado pesadas y demasiado intrincadas para moverme. No las puedo utilizar porque los cables son relativamente cortos, también por fenómenos parásitos. Entonces puedo hacer que tenga punta de prueba multicanales y que maneje más de un pod por conector con distintas alternativas. Entonces lo puedo usar en base, ahora vamos a analizar en detalle lo que significa preadquisición, posadquisición y mixto. Puedo usarlo como timing analyzer o como state analyzer, de acuerdo de dónde venga la fuente de clock. Es decir, si lo quiero usar con el clock provisto por la placa que yo quiero analizar, se llamará timing analyzer, porque el timing me lo va a estar fijando la placa. Muestrea cada 1 sobre fs cuando fs está fijado por un clock dentro de la placa. Con lo cual voy a estar tomando muestras en periodos fijos, fijados por la placa. Con lo cual voy a tener la resolución que me dé el clock de la placa. Puedo detectar de esa manera, el objetivo es detectar glitches. Glitches son flancos impensados
Es decir, flancos, por ejemplo, como supuestamente se deberían haber producido en el caso que les planteé antes, medio raro. Bueno, acá un glitch es este pulso que para la lógica tradicional pasaría desapercibido, y acá, al pasar el nivel, el umbral de disparo, el threshold voltage, lo que hace es aparecer como un 1, y en el analizador lógico entonces me va a mostrar un punto en el cual se produjo una transición, una condición indeseada. Eso se llaman glitches. Y acá lo vemos tomado en un display, la imagen en el PDF se ve mejor. Y en el caso de State Analyzer, aquí utilizo el otro clock. Entonces analizo los datos tomando un clock externo. Existe un punto de disparo y acá hay varias alternativas. El punto de disparo será una dirección, un valor binario correspondiente a las puntas que yo he elegido. Ese valor binario va a producir o el arranque de la adquisición o el fin de la adquisición, o me va a decir, de las 1024 muestras que tengo, tomaré 270 antes y el resto después. Entonces tendré preadquisición, adquiero antes del breakpoint, post-adquisición, adquiero después del breakpoint, o mixto, adquiero parte antes y parte posterior. Depende de cada condición en particular, no hay una regla de cuándo utilizo una u otra. Lo que mencionamos anteriormente, tengo un compromiso entre cantidad de canales y profundidad de adquisiciones. La cantidad de bits de memoria que yo tengo es fijo. Entonces, si adquiero palabras de muchos bits, voy a poder adquirir menor cantidad de palabras. Entonces, la cantidad de datos que adquiero es un recurso escaso, porque eso es una memoria de altísima velocidad. No puedo poner gigabytes por el costo y por el consumo. Por lo tanto, tengo que ser criterioso en la selección de la cantidad de bits que quiero ir adquiriendo. ¿Está claro? Entonces, la adquisición con predisparo es que voy tomando, los datos viejos se van perdiendo, sigo adquiriendo datos, y el trigger detiene la adquisición. Los datos más viejos son reescritos por los más nuevos. La post-trigger es cuando el trigger, el valor que yo escribí, que yo seleccioné como palabra de disparo, es el valor que arranca la adquisición. Leo de ahí en más, y la adquisición mixta es que el trigger marca, a partir de ahí adquiere una cantidad de datos tal que me permita retener datos viejos. Entonces, una vez que tengo los datos, los puedo presentar como quieran, como por ejemplo una tabla, lo puedo presentar en el display. Puedo llegar inclusive con el módulo adecuado, presentarlo en disassembly de un microcontrolador, es decir, mostrar el código en assembler. O si pago un poco más de plata, puedo llegar a presentarlo en formato de lenguaje de alto nivel para ese micro. ¿Preguntas?